¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motoreña. Una nueva jornada de sábado en lo que abordamos un tema que a priori pues parece muy sugerente. Vamos a hablar de la cara y cruz de la religiosidad popular. Enseguida aclararemos en qué consiste ese concepto. Saludamos inmediatamente a nuestros invitados. Rafael Martínez. Rafael, bienvenido. No hace falta mayor presentación habitual, como saben ustedes, de este programa promotor, por cierto, también junto con otros compañeros de la OAC de este programa de La Mirada Justa, y a nuestro invitado real el día de hoy, a Juan Zafra. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas. Que es el profesor maestro de religión. Bueno, bienvenidos a los dos y en principio, Rafael, tú aportas el tema, dice cara y cruz de la religiosidad popular. Primero, acláranos, religiosidad popular, porque es un término que se puede, sí, no sé si podemos definir de una manera objetiva o subjetiva. ¿Cómo? No, hombre, yo creo que es objetivo. Se puede definir de una forma muy amplia, ¿no? Porque en realidad podemos entender como religiosidad popular la expresión de la fe del pueblo, la expresión de la religiosidad del pueblo. Y claro, eso va desde la medallita, la estampa, procesiones, la romería y la romería, danza, yo qué sé, peregrinaciones, todas esas cosas forman parte en realidad de lo que podemos entender como religiosidad popular, ¿no? Y la idea del programa era pues acercarse un poco sin prejuicios, sí, intentando ver pues los aspectos positivos y los aspectos negativos que puede tener esto, ¿no? Muchas veces desde la gente que a lo mejor no compartimos o no participamos tanto en ese tipo de cultos, pues podemos parecernos, adoran un trocito de cartón, ¿no? Pero todos en realidad pues siempre hemos tenido nuestra estampita o nuestra medalla, ¿no? O sea, nadie puede decir estoy libre de la religiosidad popular, porque al fin y al cabo es la expresión del pueblo. Y a veces la religiosidad popular se puede entender también como las canciones que podemos cantar en una misa, ¿no? Porque sí, forma parte de la expresión del pueblo, ¿no? Juan Zafra, se puede ser cristiano, católico, apostólico, romano, y no gustarte el rocío, ¿o no? Perfectamente. La fe, o ser católico, apostólico, romano y la fe no tiene nada que ver muchas veces con las procesiones o el rocío. De hecho, hay muchísima gente a la que no le gusta el rocío y la manifestación, y sobre todo últimamente cómo se está transformando la historia del rocío y de las romerías, ¿no? Pero vamos, que perfectamente podemos estar de que el cristianismo no se le vive solamente de una única forma, uniforme, sino que hay muchísimas formas de vivirlo y de compartirlo y de llevarlo a la expresión. Una de ellas estamos viendo que es la religiosidad popular, que es simplemente la religión como la vive el pueblo. Pueblo llano, pueblo común, con sus símbolos, sus metáforas, sus ceremonias, sus ritos. Esa es la religión que vive el pueblo, religión popular. Que hay muchas personas que no participan de ese hecho, es cierto, porque lo fundamental en el cristianismo no está tanto en esas manifestaciones, lo fundamental está en la fe en Jesús, en la fe del Evangelio, que hay muchas personas que, ahora quizás más adelante entraremos en cómo se forma toda esta religiosidad, de dónde surge, cómo surge, que es un problema, pero vamos, que perfectamente se puede ser, claro, cristiano, católico y no aceptar la romería del rocío. Que esto preguntaba ya porque se escapa de la óptica ya, no del punto de vista de la religión, porque si empezamos a hablar así podemos hablar de sociología o de antropología, claro, claro, porque la manifestación de la religiosidad, pues no sé, de un francés católico, que Francia es católica, apostólica y romana, pues un francés de Lille, del norte de Francia, pues no se manifiesta igual que un sevillano, ¿verdad? No, claro, y si ampliamos un poco más la mira y nos vamos a África, ya la expresión de la religiosidad en baile y danza, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos tener, ¿no? Por eso es algo singular de cada pueblo. Y yo creo que puede ser, como para ir centrando, la primera riqueza que tiene la religiosidad popular. O sea, no es algo que haya que tachar de inculto, todo lo contrario, nace del pueblo, ¿no? Y a veces, pues el pueblo necesita, la gente, las personas necesitamos acercarnos, trascender, y a veces la liturgia de la Iglesia puede quedar más lejana. La liturgia de la Iglesia tiene su riqueza y puede quedar muy lejana y es mucho más sencillo cantar una saeta, claro, en un momento dado, ¿no? Por supuesto, la religiosidad popular tiene todo eso y nos podríamos enfocarlo del tema turístico, desde el tema económico, desde el tema sociológico, ¿no?
Pero bueno, al invitar a Juan también como profesor de religión, teníamos otro invitado que no ha podido venir, que pertenece a una cofradía, pero bueno, por cuestiones personales no ha podido venir. Era un poco más acercarnos a lo que significa para un cristiano. Y eso es lo que decía Juan. Las distintas expresiones de religiosidad popular no tienen por qué ser compartidas por todos los cristianos. Pero seguro que hay alguna forma que todos... Sí, hay una base común. Lo que pasa es que sí es cierto, ahora hay más voces, o ahora es cuando empieza a escucharse voces que rechazan de alguna manera ese populismo que tiene más de atracción turística, más de, ya lo advertía Juan Pablo II con respecto a la romería del Rocío. Antes nos referíamos del Rocío, que cada vez pues está produciendo, sobre todo los cristianos de base, un poquito más de rechazo, Juan. Sí. Todas las manifestaciones, cuando se sobrepasan el límite, todo lo excesivo... Pero claro, ¿quién pone ese límite? Que es la cuestión. ¿Quién traza la raya hasta aquí hemos llegado? ¿No? Quizás esos son los problemas. Es muy difícil trazar un límite y una raya, claro. Sobre todo cuando la gente está manifestándose. Y se manifiesta. Es verdad que la diferencia entre la religiosidad del pueblo y la religiosidad de la gente culta, la gente cultivada y erudita y que expresa su fe de una manera mucho más racional, con discursos más elaborados, más teológicos. La gente común del pueblo no hacemos eso. Vamos al símbolo, a lo práctico, a lo pragmático, a lo que nos encontramos aquí. Y a veces es verdad que hay muchas voces que dicen, porque al final también es verdad que solamente vemos la parte externa, en la parte externa que es la de la procesión. Vemos todo el orden que llevan, la disciplina, sus ropajes, su historia, sus pasos, pero solamente nos fijamos en eso. Y es verdad que a veces el excesivo comportamiento, la excesiva manifestación de ese tipo de cosas, a veces hay una gran parte de la comunidad cristiana que no la ve con buenos ojos, porque es como si faltase autenticidad. Esto hay que decirlo con cuidado, porque todos aquellos, por ejemplo, que están dentro de hermandades, de cofradías, la verdad es que la mayor parte de nosotros que no estamos dentro desconocemos su labor. Y las cofradías y hermandades no solamente tienen una labor, yo no voy a entrar yo en lo turístico, ¿no? Porque ahora todo el mundo la da por declarar de interés turístico todo. Ahora todos los pueblos buscando una romería a ver cómo la montan. Allí, si no tengo romería, monto una romería, allí pongo a la Virgen, que seguramente muchas de las veces la razón no es la manifestación de la fe, sino que es la manifestación de la fiesta. O al menos esa es lo que transmite la imagen, es lo que se transmite en muchas ocasiones, es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Dónde falla el mensaje? ¿Por qué popularmente se expresa la religiosidad con esas formas, con esas maneras que muchas veces pues realmente no obedece al debido recogimiento, ¿sí? Por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que el origen o el inicio, esos gestos cercanos, sencillos, esos gestos de llevar a mi Virgen, el origen puede estar bien. Y además, el otro día hablando con el invitado que falta, ¿no? Nos decía, es que lo que desconoce toda la gente es que la hermandad está trabajando todo el año, ¿no? Y que además no solamente nos dedicamos a esto, sino que nos autogestionamos, lo organizamos, los propios... decía Juan, es un movimiento laical, no es clerical. Y eso ya es bueno, si no, explícalo tú, ¿no? Es que la hermandad y la cofradía es la organización del pueblo. O sea, el pueblo se organiza en sus hermandades y sus cofradías. Y es de naturaleza laical. Son los laicos los que se han organizado. Entonces, ellos son los que se organizan. A veces, pero, como son los que se organizan, ellos montan lo que es toda su hermandad, toda su parafernalia, todo su mundo. Y lo montan ellos. Entonces, claro, el conflicto luego viene cuando desde la religión oficial o de la iglesia se le quiere decir cómo tienen que actuar. Y eso ellos no lo entienden. Y entonces viven también un poco al margen así del oficial de la iglesia. Claro, entonces su manifestación ahí es que ellos no tienen... La religiosidad del pueblo es simbólica. Y necesitan de un símbolo y una cercanía. Y a veces el exceso... No hay, por eso, por ejemplo, ¿quién pone el límite para decir esto es manifestación y esto no es manifestación? Y como también la religiosidad popular lleva también una carga de emotividad y de sentimiento, porque sin eso no sería una religiosidad popular, porque cómo expresa el sentimiento y la emoción. Y lo expresa así. Y a veces cuando tú ves una procesión y ves que la gente se
pone delante y se le saltan las lágrimas y dices, pero bueno, a ver, es que es un paso, ¿no? Ya, pero el de la hermandad no solamente la Virgen y el paso, y el su Cristo. Si fijáis bien, el Cristo y las vírgenes son muy interesantes. Vosotros fijaros los nombres que llevan los Cristos, los nombres que llevan las vírgenes: Nuestra Señora de la Amargura, del Mayor Dolor, del Corazón Traspasado, el Cristo del Dolor, el Cristo de la Buena Muerte. Son imágenes que la gente quiere ver en sus Cristos y en sus vírgenes al ser humano sufriendo, en esa dualidad de hombre y Dios. En esos símbolos, en esos gestos, cuando ellos ven la pasión, se desata la pasión en ellos, porque focalizan sobre eso todo su sufrimiento, que lo viven juntos. Y además en las cofradías tienen, como son grupos de gente que están unidas y están juntas todo el año trabajando, pues cuando llega el momento culmen, la manifestación se salta. Es como cuando tú estás esperando a alguien, sabes que va a venir ese día, ya lo tienes esperando, y el día que llega te funde en un abrazo efusivo, y bueno, pero no será para tanto, ¿no? Que acabas de verlo, ¿no? Sí, es que ahí no puedes controlar la emoción, y las emociones no se pueden controlar en ese momento. Bueno, entonces un católico ferviente británico que no tiene emociones. Sí, pero por eso decía yo que quizás esto es más de antropología que de otra cosa, porque a un británico no lo verás todo saltarse con un corazón sangrante ni cosas de esas. Exacto, pero es que la religiosidad popular está arraigada en las costumbres propias de su pueblo, del pueblo, y de la tradición, y de la forma de ser del pueblo. Por eso la religiosidad popular es tan variada. Es tan variada, en nuestra Andalucía es tan variada, en todos los sitios. Y por eso tenemos una Semana Santa, por ejemplo, aquí en Andalucía, festiva, y una muy escueta en Castilla-La Mancha o en la zona. Es que la religiosidad va arraigada al terreno, a lo que da la tierra, al carácter propio de la persona. Es cierto, no es igual una Semana Santa granadina o de aquí que en Zamora, por ejemplo. Claro, ellos son expresiones distintas, ¿no? Y está claro que cada pueblo lo expresa de una manera, ¿no? Es lo que decíamos. Y también el inicio del programa decíamos cara y cruz. No hay... Eso te iba a decir, ¿dónde está la cara y dónde está la cruz? No hay una... Decíamos de poner una línea, aquí la pone la cara y la cruz. Es muy difícil de poner esa línea, ¿no? Y además hay cosas que yo reflexionando, porque yo, bueno, lo que puedo entender de esto, reflexionando sobre esto, decían, es que hay gente que dice que se lo pasa muy bien. Vamos a ver, es que con los temas de religión a lo mejor también tenemos que pasárnoslo bien, y a lo mejor otro grupo o otra expresión de la religiosidad de la Iglesia es luego juntarnos a tomarnos un pachará en Nochevieja o en Nochebuena, ¿no? Después de la Misa del Gallo o en la Pascua de Resurrección, o nos juntamos y nos tomamos una cerveza o unos mantecados todos juntos, y al final nos los pasamos bien. Estamos en el grupo de la parroquia, estamos pasándolo bien. O sea, lo de pasárselo bien o no, no es la medida que tiene que tener la religión, porque la religión tiene que ser algo que llene a la persona. Entonces, también nos lo tenemos que pasar bien. Ahora, entonces, por esa parte se le puede achacar relativamente, ¿no? Efectivamente, yo lo que pienso, reflexionando sobre todo esto, es que en realidad esa expresión popular, esa expresión de religiosidad, esa expresión de trascendencia que al final cualquier persona necesita trascender, yo creo que de alguna manera ha sido también tomada por esta sociedad, ¿no? Nuestra sociedad de consumo individualista, que genera una cultura del rápido ya, está metiéndose ahí también, ¿no? Y entonces tenemos que reconocerlo. A lo mejor lo mismo que se está metiendo en cualquier otro aspecto de la Iglesia de nuestra vida, pero si estamos hablando de la Iglesia, o en las bodas, o en los bautizos, ¿no? ¿Cómo expresamos? Y eso es liturgia oficial, ¿no? Y lo que hay, el montaje que hay alrededor de todo eso. Entonces, ¿habrá gente que lo viva de verdad con pasión su boda y que le dé su sentido a su boda? Pues claro, habrá bodas que se desmadren y que la apariencia, el teatrito, pues claro, entonces no vamos a achacar a una parte esto es teatrito y lo otro no es teatrito. Vete a la puerta del Corte Inglés ahora, la fiesta de Navidad, y pregúntale por el sentido de la Navidad. Hay mucha gente que va a comprar, ¿no? O sea, el límite, yo creo, de esa raya a lo mejor hay que ponerla entre todos, entre la propia comunidad y entre la propia... cada uno según el ambiente en el que esté, ¿no? En las cofradías, pues yo sé que hay mucha gente que trabaja mucho el tema de catequesis, de formación. Quizá lo que ha pasado con las cofradías es algo que comentaba antes también Juan, ¿no? Cómo se han... A veces a un cofrade, a una persona de una hermandad, dice, no, la Iglesia y yo.
O sea, mi hermandad y la iglesia son dos cosas distintas. Y vamos a ver, no, esto tiene que formar parte de la iglesia también. Entonces, es una cosa a reflexionar tanto por la gente que está en esa hermandad o en esas expresiones en general de popularidad, de romería, de lo que sea, que no pueden decir, no, yo es que no tengo nada que ver con la iglesia, no, tú también, ¿no? Claro. Y lo que te comentaba antes, en la forma de organizarse, en la forma, ojalá toda la iglesia fuera capaz de autogestionarse, de sacar su dinero, de organizarse, de tener su culto y luego encima ayudar a la gente que lo necesite. Ojalá. Porque es una labor que quizás no se conoce, quizás claro. nos falta información. Entonces, claro, a los que no estamos muy metidos en este mundo, ni muy, ni poco, ni mucho, ni nada, pues lo que nos llega a la imagen quizás no es la realidad. Me gustaría hacer hincapié en lo que precisamente decía Juan antes, la labor, por ejemplo, en los mundos, en las cofradías, ahora que estamos hablando de las cofradías, porque podríamos hablar de claro. de otros, la labor que se lleva a cabo, por ejemplo, decías tú, de catequesis, de ayuda, eso es que realmente no trasciende. Sí, hay... por lo menos fuera del círculo más cercano, claro, ¿no? eso, A los protagonistas. Es que a veces también el problema tiene un problema de comunicación. Entonces, a veces la cofradía, una cosa que yo les veo negativo es que tienden a cerrarse en sí mismas, a hacer ellas su mundo. No quiere decir que no sean solidarias, son solidarias. De hecho, está Ser Cofrades, está un grupo de gente que están participando en cantidad de actos de caridad, con la hermanita a los pobres, con la monja, atendiendo muchísima gente. Una obra de caridad grande. El problema es que, como es el círculo cerrado a veces, cuesta trabajo abrirlo. Los demás no recibimos esa información, pero también los demás tampoco nos preocupamos por ir a informarnos y ver eso, ¿no? Y entonces nos conformamos con opinar desde fuera, a veces cuando opinamos, y lo dejamos ahí, ¿no? Pero es de que hay una labor. Cosas positivas, muchísimas. Cosas negativas, porque a lo mejor a veces es como si se estableciera un contrato con la religiosidad. Yo estoy en mi hermandad, en mi cofradía, y ya tengo yo bastante. Y una de las cosas determinantes del cristianismo es la comunidad. Y la comunidad somos todos. Entonces tenemos un grupo aquí, otro aquí, y no vemos los lazos de unión. Cada uno la vive de una manera. Y lo determinante del cristianismo es vivir todos juntos. Y con esa rivalidad que muchas veces desprende entre cofradías, no es un mensaje muy cristiano que digamos, ¿verdad? O lo podemos entender de esa manera. Yo lamento que no haya venido hoy. Sí, que nos falta porque... Bueno, pero vamos él seguramente nos explicaría mejor claro todo que esto, sí. ¿no? Y de hecho el otro día nos daba incluso datos. Pues nosotros es que al año pagamos tantos recibos al mes de gente que no puede pagar de la luz, y lo pagamos desde la cofradía, ¿no? Y efectivamente, y él decía, bueno, la rivalidad, a mí eso, hay gente que está a lo mejor por encima de esa rivalidad. Pero yo quiero entender que eso es una parte también de la muestra folclórica, digamos, de sí, que no hay que malentenderla. Yo creo que nuestro paso es más bonito, más lucido. Yo creo que la gente, mira, yo creo que la gente, una vez que nos pasa todo igual, tú cuando tú vas a hacer algo tuyo y quieres enseñarlo a los demás, tú no enseñas cualquier cosa, tú quieres enseñarlo bien y que esté bonito, y además te gusta que luego que te digan, mira qué bien van. Yo lo decía el otro día, hay que ver que a veces que me gusta una procesión en Sevilla, todo ordenado, todo ordenado, y a la gente que está en la calle muchas veces ha hecho el comentario, hay que ver qué orden llevan esto no es procesión. Es decir, a la gente le gusta eso, incluso a los mismos cofrades les gusta que la gente le diga bien. Y claro, ya hemos entrado en el folclore, porque ya nos hemos traído lo de Sevilla aquí, que si guapa, 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 que si arriba, que si abajo, que... Pero esto ya es el mundo en el que estamos, es decir, la globalización, la aldea global. Me parece que no te gusta a ti esos piropos, los de guapa, guapa, ¿no, Juan? Parece que no. ¿Cómo transmites tú a los chavales? ¿Es fácil transmitirle al chaval en tus clases estas cosas, estas ideas, estos conceptos? De decir, oye, chavales, que esto es así, de esta manera, y hasta aquí llega, y a partir de ahí empieza otra. ¿Cómo se hace? ¿Son receptivos los chavales en estas cosas? Mira, son más receptivos de lo que pensamos. Sí, ¿no? Y sobre todo hay un grupo de chavales, por ejemplo, que hay otra cosa que no hemos dicho de la cofradía, que son las bandas de las cofradías, que tienen a muchos chavales cogidos, ¿no? Porque ahora tenemos hoy, no quiero yo acusar a nadie, un déficit de formación. Es decir, hemos dado por supuesto de que todo el mundo entendemos las cosas. En la iglesia hemos dado por supuesto que todo el mundo entiende de teología, entiende de fe y entiende razonablemente, razonando las cosas.
entiende los símbolos, y la gente, la mayoría, no entiende los símbolos. La relación con el símbolo muchas veces es que no tienen ni siquiera relación con el símbolo, y hacen las cosas sin saber por qué hacerlas. Entonces, tú le dices, mira, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Me dice, guapa. Pero bueno, es que yo, como quiero tanto a mi Virgen, pues cuando yo quiero a mi niño le digo guapo, guapo, pues igual. Bueno, y es una manifestación, es que ya lo mezcla todo y ahí lo suelta. Y es receptivo a ese tipo de cosas, a ese tipo de manifestaciones, que al fin y al cabo a la gente joven le gusta todo eso, pero luego el compromiso personal en la solidaridad no es tanto. Y además otra de las cosas que tú ves es que es puntual. Una de las cosas que yo veo en las cofradías es que a mí es puntual la cosa. Y hay mucha gente que trabaja durante todo el año, que están trabajando, pero hay una gran parte que es puntual. Esto y ya está, adiós. Y desaparece. Claro. Entonces ya no lo va integrado en la comunidad. También es verdad que por parte de la jerarquía se necesitaría abrir la mano, sí, y decir, mira, venid a las parroquias que están vuestras, ¿no? Pues siempre ha habido ahí... Claro, de hecho, leyendo también alguna cosa de esta, en el Concilio Vaticano II decía, y además, en cuanto lo pensemos claramente, que es un camino de evangelización, es un camino de acercar. Hoy en día la mayoría de los jóvenes se acercan a la Iglesia a través de las cofradías. Muchos jóvenes. Bueno, eso fue hace 45 años con el Concilio Vaticano II. Bueno, no, pero el Concilio Vaticano II lo que decía es que la religiosidad popular, las expresiones del pueblo pueden, sí, claro, servir para acercar a la gente. A lo mejor yo no la acerco con incienso y... No, desde luego, ni con un latinajo. Pero sí se acercan a lo mejor pues a través de una cofradía. ¿Qué es lo que pasa? Hay que dar el paso siguiente, ¿no? Y no quedarse solamente en el símbolo, como decía Juan. Incluso Juan ha empezado diciendo, la cuestión central de nuestra fe no es ni la imagen de la Virgen ni la estampa, es nuestra fe en Jesucristo, y en lo que vino a hacer Jesucristo. Entonces, mi expresión de religiosidad, mi expresión de la necesidad de trascender, tiene que ir acompañado también de ese trabajo, ¿no? Por la justicia, por la paz, por ese... tienen que ir como las dos cosas en paralelo, creo yo, ¿no? Y a lo mejor es el donde pueden cojear alguna gente que se quede solamente en eso. No quiero meter a las cofradías porque esa conducta de actuación se puede realizar fuera de una cofradía, ¿no? Claro, claro. Pero seguro, sí, claro. A ver, habrá gente que lo realice sin tener ningún tipo de fe ni de religiosidad, y habrá gente que lo realice porque tiene una religiosidad y luego se vaya a trabajar en un sitio y luego se vaya a rezar un rosario o se siente un rato simplemente a reflexionar en un banco de la iglesia. Y de alguna manera es también una expresión de su religiosidad. Hay que hacer batalla 2 contra el populismo malentendido. Tú lo eres. Tú lo eres, Rafael. ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre he sido muy... No soy de este mundo, de este mundo cofrade, quiero decir. Sí, claro. Entonces, a lo mejor muchas veces no lo he sabido entender. Lo que pasa es que también con la edad y eso, dices, bueno, tampoco puede ser un radical, decir, esto es que son... No, intento también ver la parte que pueden tener de positivo, ¿no? Y entonces tampoco puedo decir todo es blanco y todo es negro, ni esto no vale para nada, cuando veo que hay gente que se acerca ahí y gente que lo vive. Creo que ellos mismos, la gente que esté en ese mundo cofrade, tienen que darse cuenta de que hay que evolucionar, de que no se puede, pero lo mismo que cualquiera que esté en una parroquia dando catequesis, o lo mismo de que hay que superar un poco esta cultura que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, que no todo es el momento, el instante y ya está, que detrás de todos esos símbolos, yo diría casi la palabra es humanizar, ¿no? Humanizar, es decir, encontrar a las personas que hay detrás de esas expresiones. Y nos lo tenemos que plantear cualquier cristiano o cualquier persona de buena fe, ¿no? ¿Por qué hago yo esto? ¿Por mi propio beneficio? ¿Solamente por pasar un buen rato? ¿O por la apariencia? Pues a lo mejor en todas las expresiones culturales se mezcla todo, pero en las de la Iglesia pues hay que intentar purificar, es una palabra que dicen por ahí. Pero ¿quién purifica? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿No? ¿Quién pone la línea? Pues tiene que ser la propia comunidad que se forme, y que esa comunicación que decía Juan antes, ¿no? Pero sí es necesario una formación. Una formación. Y una explicación de los símbolos.
y de la relación del símbolo, de qué significan las mediaciones, qué significan los símbolos, hacia dónde te llevan. Pero eso no siempre ocurre, ¿no? Y claro, no todo el mundo está al tanto de la cuestión. Claro, ¿qué es lo que falla ahí? Pues falla un proceso de formación que no hemos sabido hacer. Entonces hemos dejado que estas manifestaciones sean para que cada uno se manifieste como quiera. Y es verdad que la religiosidad hay que respetarla. Tampoco hay que despreciarla ni eliminarla, porque si tú dices, bueno, elimino y ¿qué le doy de alternativa? Que uno de los problemas que tenemos actualmente es decir, esto lo eliminamos. Bueno, ya, pero ¿qué alternativa le da a la gente? La gente necesita una alternativa. Y de hecho hay una vuelta, ¿no? Había una serie de razones, la vuelta de los religiosos, dos rasgos. Uno es que decía Luis Maldonado, un sacerdote, dice, de la diócesis de Madrid, es que uno es que vivimos en la aldea global. Entonces, hoy rápidamente somos internacionales. Pero claro, el hecho de ser internacional no te da una pertenencia a un sitio. Y tú, al fin y al cabo, como antropología, ¿cierto?, necesitamos una pertenencia a algo. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, que tenemos es que el devenir histórico, que es rapidísimo. Un chaval se compra un móvil hoy y mañana necesita otro distinto porque ha salido el nuevo distinto. Pero nosotros lo mismo. Y cambiamos. Y ese devenir histórico rápido, la prisa histórica que tenemos, que no nos da tiempo a asimilar los procesos. Entonces estamos en un proceso y de pronto estamos en otro distinto. Y el proceso de asimilación del proceso de espacio cambiando, las cofradías tienen también otro problema, es que les cuesta mucho trabajo cambiar. Son muy resistentes de hacer un cambio y una evolución en su estructura, en su forma de ver, en su forma de manifestarse. Pero incluso a nosotros también nos cuesta a veces dejar lo que conocemos para coger algo nuevo. Y lo que no podemos es quitar, es transformar eso. Que es verdad que hay que explicar a la gente los procesos de formación serios, de organización, no ya a lo mejor de catequesis, pero sí de formación en filosofía, en antropología, en sociología, para que la gente también conozca los símbolos y sepa el porqué. Que muchas veces la gente, ¿por qué? Pues no lo sé, hago esto. Y prefiero muchas veces hacer eso sin preguntarse el por qué. Incluso a veces viene la tradición que ha venido siempre, porque yo lo he hecho así siempre. Ya no, mira, párate a ver un poquito y reflexiona. Pero eso tendríamos que sentarnos todos los que formamos la comunidad, todos, pero en círculo. Incluido no en medio nadie, no en medio nadie. Incluido el que va con la yegua jerezana, con la botella de fino, camino de la romería. ¿A ese también? Porque insisto, porque cuando hablamos de religiosidad popular, insisto en la imagen y no es ninguna tontería, insisto en la imagen que se proyecta, y no en una imagen precisamente ni muy cristiana, ni muy apostólica, ni muy romana, ni católica, ni nada en absoluto. Por eso decía yo que si hay que combatir por rechazar esa imagen, que hay que rechazarla y que hay que de alguna manera cortarla, no podemos generalizar ni definir todo por la caricatura. Sí, claro. O sea, eso sería ya el espectáculo, el consumo de esa religiosidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que desde una parroquia haya un grupo de cofrades y el problema, ese es un problema, pero el problema lo veo en una parroquia que hay una parroquia con un grupo de catequistas y demás y un grupo de cofrades y no están en contacto, y no se entienden, o no se hablan directamente, o se cruzan por la puerta, pero poco más. Y si el trasfondo que hay detrás de todo esto es esa trascendencia, esa creencia en Dios, y el trasfondo es ese seguimiento de Jesús, pues yo lo expresaré de una manera y tú de otra, y luego trabajaremos en lo que haya que trabajar juntos. Y ese quizá es el fallo, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos dedicando a la religiosidad popular, ya digo, la Iglesia podríamos dedicarnos a reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Pero también es verdad que desde la instancia de la Iglesia también hemos favorecido todo tipo de manifestaciones y de folclore. Eso también es cierto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú le estás dando mucho auge a estas manifestaciones, a estas romerías, a estas ofrendas florales inmensas, ¿vale? Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que no podemos llegar a un momento es eso no vale. Porque tú le dices, oye, ¿cómo que no vale?
sí, vale, que yo, esta es mi forma de manifestar. Y usted, que eso no es una forma adecuada, porque piense usted que aquí lo importante es, oiga, que yo la vivo como yo, a mí no empiece usted a... Entonces, es difícil. Si le damos, claro, ahora, ponerse a cortar, a ver quién le pone el cascabel. Son la estructura, la jerarquía de las cofradías, etcétera, el funcionamiento, el organigrama, ¿es democrático? Sí, suele ser democrático. Lo que pasa es que ellos tienen, más que nada funcionan por antigüedad y tienen sus cargos. Nos queda un minuto. Bueno, sí, tienen su democracia y deciden, ¿no? Y afortunadamente la democracia va entrando un poco cada día más en las cofradías. Van entrando las mujeres y tomando posiciones, van entrando las mujeres tomando cargos de decisión. Sí, se están abriendo ya. ¿Hay muchas cofradías con cuyo hermano mayor sea un peón de albañil? ¿O son las menos? Bueno, no conozco ninguna. Pero mira, no hemos quedado para hablar y a lo mejor no. Es verdad que, pero bueno, están abiertas a todo, ¿eh? Es verdad que eso quizás a lo mejor también, que eso sería otra crítica ya más. Estamos echando también al invitado que nos falta. Sí, pero de todas formas yo también, hay mucha gente del pueblo llano con poca formación que está ahí en la cofradía y es su forma de expresarse. O sea, y que son el alma de la cofradía. Claro, y en ese sentido, primero el respeto a la expresión de cada uno también es, porque ya te digo, esa cara también la tienen, efectivamente tienen muchas cruces, pero esa cara de la gente, su expresión y su trabajo y su entrega del día a día en eso, por lo que yo poco conozco, pero por lo que va oyendo, yo creo que está. Sí, hay mucha gente que dedica su tiempo libre a hacer el ensayo de su profesión, su tiempo libre a hacer esto, a adornar esto, a adornar lo otro, que invierte mucho de su tiempo y pone mucho de su trabajo y se quita horas de su sueño y dinero de su sueldo. Pues eso es lo que nos falta por conocer. Te sugiero, Rafael, porque tenemos que acabar, que continuemos con esta charla con otros invitados que tanto lo echamos de menos en otra ocasión, porque por hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Rafael Martínez, Juan Zafra, gracias a los dos por estar aquí. Señalo a ustedes también, como siempre, gracias por la atención prestada y hasta el próximo sábado. Adiós.